En mayo de 2017, Liana y Stephen Holmani, una joven pareja de Portland, desaparecieron en circunstancias que, desde el inicio, desafiaron toda lógica. Liana, de 31 años, estaba en su semana 36 de embarazo. Ambos eran profesionales. Ella contadora, él cirujano, y habían decidido tomarse un breve descanso antes del nacimiento de su primer hijo. Eligieron Arbor Ridge, una reserva natural al este de Oregón, conocida por sus senderos bien marcados y su relativa proximidad a la ciudad. Dejaron su vehículo, un Jeep Cherokee gris, en el área de acceso principal y registraron su entrada en el cuaderno oficial de visitantes. El clima era templado, el terreno accesible, y el sendero Blackwood, su destino previsto, era uno de los más transitados. 2 días después. Al no recibir noticias, los familiares dieron la alerta. La búsqueda comenzó de inmediato en helicópteros, perros rastreadores, voluntarios. Los primeros rastros se perdían a solo 2 kilómetros del punto de entrada. El cuaderno de registros no mostraba inconsistencias, y ninguna otra pareja los había visto regresar. El caso rápidamente llamó la atención local, pero los medios lo trataron como una desaparición más. Sin señales claras de violencia, y con la dificultad del terreno, la hipótesis inicial fue un accidente. Sin embargo, para Max Early, hermano de Liana, la teoría de una caída no tenía sentido. Stephen conocía bien los riesgos de la naturaleza y tenía entrenamiento en supervivencia básica. No era un excursionista imprudente. Además, llevaban consigo provisiones, botiquín y GPS, según lo confirmado por la familia. Max, ingeniero estructural de profesión, comenzó a organizar búsquedas independientes cada fin de semana. Durante 4 años, caminó cientos de kilómetros, registrando datos, trazando mapas, anotando cada anomalía. Su convicción era inquebrantable en Sin Cuerpo. No había prueba de muerte, y sin prueba de muerte, no podía aceptarse el olvido. En el plano institucional, la investigación había pasado por varios agentes hasta recaer finalmente en el escritorio del detective Marlon Taylor, del Departamento del Condado de Jackson. Para cuando Taylor asumió el caso, ya no era noticia. Pero, para Max, era lo único que importaba. La desaparición no era solo una tragedia personal, sino una fractura en la lógica misma del sistema. ¿Cómo podían 2 adultos desaparecer a plena luz del día, en un sendero vigilado, sin dejar más que silencio? El Jeep, trasladado días después a un depósito, no mostraba signos de lucha ni intervención externa. Las mochilas estaban en el asiento trasero, cerradas. El tanque tenía gasolina. La policía documentó todo, pero sin pistas nuevas. El caso fue degradado a archivo temporal en solo. Max insistía. Solo él mantenía viva la ruta, los mapas, los informes. Su perseverancia, vista por algunos como obsesión, lo convirtió en el único hilo de continuidad en un caso que todos habían dejado atrás. Para él, cada paso que daba en Arbor Ridge era una forma de resistirse al olvido. Pero Max, hasta que aparecieran, seguían caminando. Algún lugar, entre los árboles, debía tener la respuesta. En octubre de 2021, 4 años después de la desaparición de los Holmani, Max Early regresó a Arbor Ridge con una nueva búsqueda programada, acompañado esta vez por un grupo reducido de voluntarios, entre los que se encontraba Jonathan Will, un estudiante de biología botánica, que se ofreció con el objetivo de completar su práctica de campo. Un detalle menor, que sin embargo, cambiaría el rumbo de la investigación estancada, ya que la zona elegida para explorar era el sector oriental del parque, menos transitado y raramente incluido en los operativos oficiales, una región marcada por la vegetación densa, el terreno irregular y la sensación constante de aislamiento, que parecía encapsular el tiempo y silenciar cualquier señal del mundo exterior. Cerca de las 10:40 de la mañana, Jonathan, que había decidido alejarse ligeramente de la ruta marcada para recolectar muestras de líquenes, observó algo que no correspondía al paisaje habitual. Un fragmento de tela oscura, parcialmente cubierto por piedras y tierra suelta, cuya posición y textura sugerían que no era un residuo arrastrado por el viento, sino algo deliberadamente oculto. Un hallazgo que en pocos segundos
se convirtió en un punto de inflexión. Al acercarse, comprobó que bajo aquella tela se encontraban restos óseos mezclados con retazos de ropa femenina en avanzado estado de deterioro, y aunque no tenía formación forense, comprendió de inmediato que se trataba de algo serio, de algo que no debía tocar, por lo que notificó de inmediato a Max, quien tomó fotografías y envió las coordenadas exactas a la oficina del detective Marlon Taylor, que llegó al lugar menos de una hora después, con un equipo reducido de análisis. Los restos fueron levantados y trasladados al centro médico del condado de Jackson para su identificación. Durante los 48 horas siguientes se mantuvo total hermetismo, hasta que finalmente se confirmó lo que Max temía desde hacía años. Los restos pertenecían a Liana Holmani, según el análisis genético realizado a partir de muestras previas entregadas por su familia. La noticia no solo reabrió el caso de forma oficial, sino que también generó una oleada de atención pública que, aunque breve, reavivó preguntas enterradas por el tiempo. Y una de las más inquietantes surgió del informe preliminar forense, que mencionaba la presencia de fragmentos óseos menores que, según el informe, podrían corresponder a material biológico asociado al embarazo avanzado, una observación que abría una dimensión aún más dolorosa del caso, y que se comunicó, sin titulares sensacionalistas, pero con el peso aplastante de la evidencia silenciosa. Mientras tanto, el vehículo de los Holmani seguía retenido en el depósito municipal, sin marcas de ingreso forzado ni signos de colisión, en idénticas condiciones a las documentadas en 2017, lo que confirmaba la teoría de que no hubo intento alguno de regreso al coche, un detalle que inquietaba particularmente a Taylor, quien consideraba inexplicable que Steven no hubiera dejado ninguna pista, especialmente siendo un profesional médico entrenado para evaluar riesgos y tomar decisiones. La hipótesis de un accidente comenzó a perder fuerza en su lugar. Emergía con mayor solidez la idea de que algo más complejo había ocurrido, algo que escapaba a los modelos típicos de desapariciones en zonas rurales, y que comenzaba a perfilarse como un evento con elementos de ocultación deliberada. Max, lejos de encontrar consuelo en la confirmación, reforzó su convicción de que Stephen no era otra víctima, sino una pieza central, aún no localizada, una sombra ausente cuya presencia seguía pesando sobre cada paso, cada mapa y cada decisión tomada en aquel bosque que por segunda vez volvía a hablar sin emitir sonido alguno. Tras la identificación oficial de los restos de Liana Holmani, el caso fue reabierto con carácter prioritario, y el detective Marlon Taylor centró sus primeros esfuerzos en reconstruir con precisión los últimos movimientos conocidos de la pareja, partiendo de la escasa documentación disponible, como la firma en el registro del acceso principal. Un par de publicaciones en redes sociales, tomadas la mañana de la excursión, y el mapa del sendero Blackwood, que indicaba un recorrido corto y sin complicaciones. Sin embargo, muy pronto se hizo evidente que la información técnica estaba plagada de omisiones fundamentales, ya que las grabaciones de las cámaras de seguridad del parque, instaladas en el acceso desde 2015, se habían perdido 2 años antes por un fallo en el sistema de almacenamiento que nunca fue corregido ni reportado públicamente. Una negligencia que eliminaba cualquier posibilidad de verificar si alguien más entró o salió en el mismo lapso, lo que debilitaba de forma significativa cualquier intento de establecer una cronología detallada. El informe forense ampliado reveló que la muerte de Liana probablemente ocurrió entre el 4º y el 7º día posterior a su desaparición, una ventana temporal demasiado amplia para un entorno con recursos de rescate relativamente rápidos, lo cual planteaba preguntas inquietantes sobre el motivo por el que no hubo rastros visibles ni señales de auxilio. Los fragmentos de ropa recuperados mostraban daños mínimos, sin rasgaduras compatibles con una caída desde altura, ni con el ataque de un animal salvaje, y los restos óseos estaban parcial y cuidadosamente cubiertos por piedras y vegetación, lo que sugería una intervención humana que no podía atribuirse al azar ni a causas naturales, especialmente al considerar la localización específica del hallazgo, a pocos metros de una pendiente que ofrecía múltiples rutas de escape. Además, durante la segunda revisión de los restos se identificó una placa de titanio adherida a uno de los huesos de la pierna izquierda,
correspondiente a una antigua cirugía practicada tras un accidente de esquí ocurrido en 2010. Un detalle, confirmado por registros hospitalarios, y que sirvió para reforzar la identificación plena del cuerpo, aunque también reavivó un aspecto que hasta entonces había permanecido como una nota marginal, el hecho de que Steven, como cirujano traumatológico, conocía al detalle los procedimientos quirúrgicos y sus consecuencias anatómicas, lo que lo convertía en una fuente potencial de conocimiento especializado en ocultación. Un factor que Taylor no dejó pasar por alto. Con cada día que pasaba, el interés público crecía y las teorías comenzaban a proliferar en foros y redes sociales, desde interpretaciones racionales hasta ideas más especulativas. Pero en el núcleo de la investigación solo quedaba un hecho sólido: Stephen Holmany seguía desaparecido, sin registros bancarios recientes, sin actividad telefónica y sin testigos que lo hubieran visto desde mayo de 2017. Para Max Early, el hallazgo del cuerpo de su hermana no trajo alivio ni respuestas, sino una certeza nueva e insoportable. Steven no solo no era víctima, sino que podía haber tomado decisiones activas después de la desaparición, decisiones que implicaban planificación, silencio y quizás la intención de no ser encontrado. Una posibilidad que lo empujaba a un estado de vigilancia constante, entre la indignación y la frustración, mientras el caso ganaba tracción mediática y las autoridades se veían obligadas a justificar los fallos iniciales en la recopilación de pruebas. En ese clima denso y ambivalente, donde cada avance parecía abrir nuevas incógnitas, la figura ausente de Steven comenzaba a volverse central, no solo como sujeto de interés, sino como símbolo del vacío que dejaba cada día sin respuestas, cada noche sin rastro, y cada informe que, en vez de cerrar capítulos, los abría aún más. A finales de octubre de 2021, cuando el impulso de la investigación comenzaba a diluirse entre la falta de pruebas concretas y el agotamiento institucional, Max Early recibió un correo electrónico sin remitente verificable, con un único mensaje, que consistía en coordenadas GPS y una breve indicación que aludía a una ubicación abandonada en las afueras del perímetro de Arbor Ridge, una antigua base de caza desactivada desde hacía más de una década y cuya existencia ni siquiera constaba en los mapas actualizados del parque, lo que llamó inmediatamente su atención y lo llevó a reenviar el contenido al detective Taylor, quien autorizó una inspección conjunta con apoyo reducido, sin cobertura mediática ni presencia técnica, en un intento por evitar filtraciones prematuras. Al llegar al lugar, la estructura mostraba signos recientes de actividad humana, envoltorios de comida no descompuestos, cenizas de fogata aún húmedas, y un par de huellas de calzado, tamaño 44, sabrá varo seco, detalles que, si bien no aportaban una identificación directa, coincidían con las características físicas conocidas de Stephen Holmany, cuya estatura y contextura correspondían con el patrón de pisada, dentro del espacio principal, que conservaba parte del mobiliario original. Encontraron una pequeña bolsa con utensilios básicos, una linterna sin baterías y una pluma, con el logotipo de la clínica privada en la que Steven trabajaba antes, D. Zaparizer. Un objeto trivial en apariencia, pero lo suficientemente específico como para reforzar la hipótesis de que había pasado por allí no mucho tiempo antes. La ausencia de ADN o material biológico impidió confirmar su presencia con certeza forense. Sin embargo, un equipo de análisis de huellas dactilares logró extraer un patrón parcial de una de las superficies metálicas, el cual, aunque incompleto, mostró coincidencias en puntos clave con el perfil registrado de Steven en bases médicas, lo que fue interpretado por Taylor como el primer indicio material de que seguía con vida y en movimiento. En las inmediaciones de la cabaña, bajo una formación rocosa cubierta de musgo, se localizó un compartimento improvisado, camuflado con ramas y piedras, que contenía mapas topográficos, anotaciones manuscritas sobre trayectos del parque, registros meteorológicos y un set de instrumentos quirúrgicos de uso veterinario, todos en condiciones de conservación controlada, como si alguien se asegurara de que pudieran ser reutilizados, lo que insinuaba planificación, permanencia, intermitente y, sobre todo, ausencia de desesperación. No había señales de violencia,
ni documentos personales, ni confesiones escritas, pero el hecho mismo de que existiera ese punto de resguardo, apartado de las rutas oficiales y con elementos tan específicos, llevó al equipo a concluir que no se trataba de un refugio improvisado por un excursionista perdido, sino de una base de vigilancia premeditada. La implicación directa de Steven no pudo ser formalizada en ese momento, pero Taylor interpretó los hallazgos como una confirmación silenciosa de que la desaparición no había sido producto del azar, sino de una decisión, tal vez precipitada, pero mantenida en el tiempo, lo que colocaba al caso en una nueva dimensión operativa. Max, lejos de calmarse, insistió en participar de los siguientes recorridos por la zona, argumentando que conocía mejor que nadie los patrones de comportamiento de su excuñado. Y aunque su petición fue inicialmente rechazada, la falta de progresos concretos llevó al equipo a permitir su incorporación como observador externo, lo que marcó el inicio de una etapa más tensa y personal en el proceso de búsqueda, donde la carga emocional comenzó a pesar tanto como la evidencia física, y donde cada avance traía consigo la certeza incómoda de que las respuestas no estaban enterradas, sino que caminaban, invisibles, en algún lugar del bosque. Durante la semana siguiente al hallazgo de la base abandonada, el detective Marlon Taylor y Max Searle regresaron a la zona con la intención de explorar un perímetro más amplio, concentrándose en posibles puntos de vigilancia o rutas de escape que hubieran pasado desapercibidas durante las inspecciones previas. Y fue en esa fase cuando descubrieron un pequeño dispositivo adherido a un árbol, un sensor de movimiento instalado manualmente y orientado directamente hacia el sendero de acceso secundario, un elemento que confirmaba la existencia de un sistema rudimentario de alerta temprana, pero lo suficientemente funcional como para permitir a alguien anticipar cualquier presencia externa, lo que reforzaba la hipótesis de que quienquiera que hubiera habitado ese lugar tenía pleno control del entorno, y no se encontraba allí, por accidente, ni por necesidad inmediata. Max, cada vez más convencido de que Steven seguía en la zona, decidió actuar por su cuenta, y 2 días después, sin previo aviso, volvió al lugar con un equipo personal de grabación compuesto por una cámara de visión nocturna y sensores acústicos portátiles, elementos que, aunque no profesionales, le permitieron capturar imágenes de un individuo que emergía del bosque en la madrugada, caminando lentamente, con una linterna de baja intensidad y un contenedor de plástico en la mano, una figura masculina cuya complexión y estatura coincidían con las de Steven Holmany. Aunque la resolución del video impedía una identificación facial precisa, el material fue entregado de inmediato a la oficina del condado, donde se analizó cuadro por cuadro, y aunque los expertos no pudieron confirmar su identidad con certeza científica, la forma de andar, la postura corporal y el ángulo de inclinación coincidían en al menos 5 puntos clave con las grabaciones médicas previas de Steven, lo que motivó a Taylor a implementar una vigilancia encubierta en las inmediaciones de la base, una operación de baja intensidad que, sin embargo, no produjo resultados concluyentes, ya que la figura observada no volvió a aparecer, lo que sugería que estaba al tanto de los intentos de seguimiento y probablemente había cambiado de ubicación o suspendido temporalmente sus incursiones. 3 días después, en una nueva inspección rutinaria del sitio, uno de los agentes encontró una hoja de papel cuidadosamente doblada dentro de una caja metálica junto a la entrada del refugio, en la que estaba escrita una sola frase en letras grandes: ella debía haberse quedado en casa. Un mensaje que, más allá de su ambigüedad, contenía una carga emocional densa, que implicaba una mezcla de reproche, remordimiento y racionalización, y que fue incorporado al expediente, como el primer indicio textual de un posible estado mental alterado. Aunque no podía considerarse una confesión, para Taylor fue una prueba de que Steven, si era efectivamente el autor del mensaje, estaba siguiendo de cerca el desarrollo del caso, y sentía la necesidad de justificar, al menos parcialmente, los acontecimientos que habían llevado a la tragedia. A raíz de este hallazgo, el equipo de investigación solicitó una orden judicial para emitir una alerta nacional de búsqueda contra Steven Holmany como persona de interés, en calidad de desaparecido, con capacidad de evasión y posible implicación directa en los hechos.
lo que marcó un cambio definitivo en la orientación del caso, que dejaba atrás el enfoque de rescate para adoptar plenamente una dinámica de localización activa, en la que cada minuto contaba y cada silencio podía ser interpretado como una decisión. A comienzos de noviembre, tras semanas de análisis forense complementario, el laboratorio del condado entregó el informe final sobre los restos de Liana Holmani, un documento extenso cuyas conclusiones, cuidadosamente redactadas para evitar términos definitivos, señalaron que la causa probable del fallecimiento había sido una forma de obstrucción mecánica que implicaba intervención externa, una formulación clínica que, traducida al lenguaje legal, permitía calificar oficialmente el caso como homicidio, un giro determinante que convirtió la investigación en un proceso penal formal con carácter retroactivo, lo cual obligó a reexaminar cada elemento recogido desde 2017 bajo una nueva luz jurídica. El informe incluía también un anexo que detallaba la existencia de muestras biológicas que indicaban un desarrollo avanzado del embarazo en el momento del fallecimiento, y que, según estándares neonatales, existía una alta probabilidad de que hubiese alcanzado viabilidad fuera del útero. Una inferencia médica que, aunque no ofrecía certezas absolutas, bastaba para considerar el escenario de una segunda víctima en el marco legal del Estado, configurando así un doble crimen, sin testigos, sin confesión y sin cuerpo del segundo implicado, lo que agravaba sustancialmente la figura del posible responsable. Para Max Early, la noticia no representó un alivio ni una confirmación, sino la ratificación de un presentimiento que llevaba arrastrando desde el inicio, que la desaparición no había sido fortuita ni producto de un accidente, sino el resultado de una elección consciente, marcada por el colapso emocional, el estrés acumulado y una serie de factores personales que él mismo había observado en Steven durante los meses previos al viaje. Entre ellos, destacaba el deterioro progresivo de su estabilidad profesional, derivado de jornadas hospitalarias excesivas, una deuda hipotecaria creciente, y la imposibilidad de tomar licencia médica, debido a una cláusula contractual firmada, al aceptar un bono de permanencia, condiciones que lo mantenían en una tensión constante, y que, según Max, podrían haberlo llevado a una espiral de agotamiento silencioso. Los testimonios indirectos recopilados por Taylor durante ese periodo revelaban señales difusas pero repetidas en insomnio crónico, respuestas evasivas ante temas familiares, un aumento súbito en la frecuencia de turnos nocturnos y una actitud crecientemente reservada, elementos que, en conjunto, componían el perfil de alguien al borde de una ruptura, aunque sin antecedentes clínicos que lo señalaran como inestable. En este nuevo contexto, la orden de búsqueda emitida días antes fue ampliada a nivel interestatal, con el respaldo del fiscal de distrito, quien autorizó también el seguimiento de transacciones electrónicas vinculadas a cuentas secundarias, tarjetas inactivas y movimientos patrimoniales que pudieran sugerir acceso o supervivencia en circuitos paralelos. Sin embargo, lo más perturbador era el silencio absoluto en todas esas fuentes, como si la figura de Steven se hubiera desvanecido sin dejar una sola fisura digital, lo cual resultaba especialmente inquietante, tratándose de un individuo con habilidades médicas avanzadas, conocimientos en anatomía, logística y control emocional. La idea de que alguien así pudiera evadir todos los mecanismos de rastreo sin ayuda externa comenzaba a parecer menos improbable y más deliberada. Y esa posibilidad llevó a Taylor a replantear su estrategia, incorporando a criminólogos especializados en fugas prolongadas y perfiles con entrenamiento técnico que, según estadísticas federales, tienen mayor probabilidad de desaparecer con éxito. La investigación había dejado de ser una búsqueda de respuestas para transformarse en la persecución de una sombra estructurada, un proceso que combinaba ciencia, intuición y la persistente sensación de que cada hecho comprobado no acercaba al cierre, sino que lo alejaba un poco más. Durante las 2 semanas siguientes a la confirmación forense del homicidio, el departamento del sheriff del condado intensificó la búsqueda en un radio ampliado de 30 kilómetros alrededor de Arbor Ridge, desplegando unidades sinológicas, drones con cámaras térmicas y patrullas a pie, que inspeccionaron cada estructura abandonada, cueva natural y punto de difícil acceso, en un operativo que, pese a su despliegue técnico,
no arrojó ningún rastro concluyente sobre el paradero de Stephen Holmany, lo cual aumentaba la presión pública sobre un caso que parecía haberse estancado justo en el momento de su mayor claridad. Mientras tanto, Max Early, que había asumido un rol no oficial como coordinador de voluntarios, trazó una red informal de vigilancia con residentes locales, excursionistas frecuentes y miembros de foros de supervivencia, quienes compartían ubicaciones sospechosas y patrones de movimiento irregulares. Aunque la mayoría de los indicios se desvanecían al poco tiempo por falta de pruebas o porque resultaban ser interpretaciones erróneas, nacidas del clima de tensión generalizada, fue en ese contexto de incertidumbre cuando surgió un nuevo testimonio, esta vez procedente de una empleada de una tienda en Mount Hills, a 35 kilómetros al norte del parque, quien afirmó haber visto a un hombre con gorra y barba corta adquirir provisiones sin hablar con nadie, pero cuya complexión, según su memoria, coincidía con la de Stephen. Sin embargo, la revisión de las cámaras de seguridad reveló una grabación de baja calidad que no permitió confirmar ni de Carter nada, lo que dejó el informe como una observación circunstancial más, insuficiente para reorientar el caso. En medio de ese aparente punto muerto, una nueva pieza surgió por pura casualidad cuando Jonathan Wills, el estudiante de botánica, que había participado en el hallazgo inicial, encontró un pequeño objeto metálico, adherido con cinta al tronco de un árbol durante una caminata académica, un artefacto que, al ser inspeccionado, resultó ser una memoria USB resistente al agua, sellada con plástico y protegida por una clave de cifrado básica que el laboratorio técnico de la policía logró romper en cuestión de horas. En su interior se encontraban varios archivos en formato PDF, organizados en carpetas sin nombre, compuestos por fragmentos de texto de extensión variable, todos escritos en primera persona y sin fecha precisa, que, tras su lectura preliminar, fueron catalogados como fragmentos de un diario personal cuyo autor, aunque no firmado, hacía referencia directa a elementos vinculados al caso, incluyendo menciones explícitas a la decisión bajo presión, la imposibilidad de retroceder y el miedo a no volver a controlar lo que uno es, a pesar de que en ningún pasaje aparecían nombres, direcciones o confesiones literales. El tono general de los escritos revelaba un deterioro emocional sostenido, un estado de aislamiento psicológico progresivo y una búsqueda constante de justificación interna, lo que fue interpretado por Taylor como una forma velada de procesar culpa, aunque todavía no se podía determinar si los textos fueron redactados antes, durante o después de los hechos investigados. El hallazgo fue añadido al expediente oficial y compartido con especialistas en perfilación criminal, quienes sugirieron que la narrativa, plagada de ambigüedad y contención, indicaba no tanto un deseo de confesar, sino una necesidad de controlar el relato de los hechos desde el anonimato, lo que coincidía con el patrón observado hasta entonces en evasión, cálculo y una gestión emocional centrada en el silencio, factores que no solo complicaban la persecución, sino que comenzaban a transformar el caso en una incógnita existencial más que en una simple búsqueda de un responsable. El 25 de noviembre, Max Early no se presentó a la reunión semanal programada con el detective Marlon Taylor, y aunque al principio su ausencia fue atribuida a un posible contratiempo personal, el paso de las horas sin respuesta a llamadas ni mensajes activó un protocolo informal de localización, que al cabo de 24 horas se convirtió en una búsqueda activa, cuando se descubrió que su vehículo no estaba en su domicilio, ni en los lugares habituales que solía frecuentar, y que su teléfono móvil permanecía apagado desde la noche anterior. Un patrón completamente atípico en alguien metódico y constante como él. La alerta inicial llevó a las autoridades a rastrear sus movimientos recientes a través de cámaras de tráfico y pings de geolocalización antiguos, lo que permitió identificar su última señal a 12 kilómetros de la base forestal, donde se habían hallado los primeros indicios de la presencia de Stephen. Una coincidencia geográfica que eliminó la posibilidad de una desaparición fortuita y que generó una movilización urgente del equipo de búsqueda, incluyendo unidades de campo, técnicos forenses y voluntarios que conocían bien la zona por operativos previos. Al anochecer, su coche fue localizado junto a un camino secundario, estacionado de forma regular, pero sin señales visibles de abandono
forzado ni daños estructurales. Con las puertas cerradas y las llaves ausentes, lo que sugería una salida voluntaria, o al menos, no precipitada. En el maletero se encontró una mochila de senderismo con equipamiento básico, una linterna, una libreta con anotaciones recientes y varios croquis rudimentarios de elementos topográficos del bosque, incluyendo puntos señalados que no formaban parte del recorrido oficial, lo que indicaba que Max estaba planificando una exploración no registrada, posiblemente con la intención de seguir un hilo que no había compartido aún con el equipo investigador. Entre sus pertenencias se halló también un sobre doblado con coordenadas escritas a mano y un dibujo impreciso de una estructura de madera en lo que parecía una pendiente irregular, sin título ni fecha, lo que aumentó la especulación sobre la posibilidad de que hubiese descubierto un nuevo punto de interés y hubiese decidido comprobarlo por cuenta propia antes de hacerlo público. Pasaron 3 días sin que surgiera ninguna señal, pista o testimonio que indicara su paradero, y la investigación comenzó a tratar su ausencia como una desaparición en activo, sin excluir ninguna hipótesis, desde el accidente natural hasta la intervención de un tercero. Fue entonces cuando Jonathan Wells, el estudiante que había mantenido contacto con Max desde el hallazgo de los restos de Liana, compartió con el equipo una conversación reciente en la que Max, en tono reservado, mencionó haber encontrado algo que aún no podía explicar del todo, pero que según sus palabras, cambiaría la comprensión general del caso, una afirmación críptica que, vista retrospectiva, adquiría un peso ineludible y reforzaba la posibilidad de que hubiese seguido un camino peligroso sin respaldo logístico. La cobertura mediática fue limitada, en parte por el agotamiento informativo del caso, y en parte por la cautela de las autoridades, que intentaban evitar interpretaciones alarmistas, limitándose a describir el hecho como la desaparición de un activista civil durante actividades de rastreo no oficiales. Taylor, sin embargo, decidió incluir su nombre en la base de datos nacional de personas no localizadas, y elevó el nivel de riesgo del caso, argumentando que lo que comenzó como una investigación sobre un crimen, ahora, involucraba una segunda ausencia inexplicada, con puntos de conexión directa. Así, la historia de los Holmani adquiría una nueva capa de incertidumbre, un crimen, un prófugo, y ahora una víctima más, sin rastros, sin testigos y sin resolución a la vista. A finales de diciembre, tras semanas de búsqueda infructuosa, la investigación alcanzó un punto crítico, en el que los recursos operativos comenzaban a agotarse y el margen de acción legal se estrechaba ante la falta de nuevas evidencias que permitieran justificar la continuidad de los despliegues, lo que llevó a las autoridades del condado a reconfigurar el estatus del caso, retirando la categoría de investigación activa para convertirlo en una carpeta abierta, sin actividad de campo. Una decisión administrativa que, aunque comprensible desde el punto de vista logístico, generó frustración entre quienes todavía esperaban respuestas concretas, especialmente por parte de los familiares directos de Max Early, que ahora se enfrentaban a una incertidumbre idéntica a la que él había combatido durante años. Las búsquedas digitales tampoco ofrecieron avances. No hubo movimientos bancarios, registros médicos, llamadas, ni conexiones electrónicas vinculadas ni a Stephen Holmani ni a Max, lo que reforzaba la sensación de un silencio absoluto, que no era accidental, sino cuidadosamente sostenido, como si cada desaparición respondiera a una lógica planificada y no a una serie de coincidencias aisladas. El fiscal de distrito autorizó la difusión de un boletín ampliado a nivel nacional, pero la ausencia de datos verificables impidió que tuviera el impacto esperado, y con el paso de los días, el caso comenzó a desaparecer de los titulares, desplazado por otras urgencias y relegado al ámbito de lo no resuelto. En un gesto simbólico, se instaló una banca conmemorativa en el sendero Blackwood, con una placa en memoria de Liana Holmani, ubicada en un claro del bosque, donde la luz entraba de forma irregular entre las ramas, un lugar que había sido elegido por su hermano antes de desaparecer, como si hubiese querido fijar un punto final en medio de un proceso sin cierre. La inscripción no mencionaba fechas, solo un nombre y una frase: que tu silencio no haya sido en vano. Una línea que, lejos de aportar consuelo, parecía subrayar la imposibilidad de entender lo ocurrido. La figura del estudiante Jonathan Wells, cuya participación fue crucial en las primeras etapas, reapareció brevemente en los medios,
tras la desaparición de Max, pero pronto se retiró del foco público, limitándose a concluir su tesis sobre entornos de aislamiento forestal y sus efectos sobre la percepción del tiempo y la orientación espacial. Un trabajo académico que, según él mismo declaró, estaba inspirado en la experiencia vivida durante las búsquedas, pero que evitaba mencionar nombres o referencias específicas, como si necesitara desligarse emocionalmente de una historia que ya lo había arrastrado demasiado. Por su parte, el detective Marlon Taylor solicitó una licencia por agotamiento psicológico y fue apartado del caso por recomendación del comité interno del departamento, una decisión que aceptó sin oposición y que marcó el fin de su participación en un proceso que lo había desbordado tanto profesional como personalmente. En una conversación informal con un periodista local, reconoció que lo que más lo perturbaba no era la falta de respuestas, sino la sospecha persistente de que, en algún momento, la verdad había estado frente a ellos, disfrazada de evidencia menor, omitida por rutina, o descartada, por no encajar en la lógica del procedimiento, una idea que lo acompañaba cada vez que repasaba el expediente, o recorría mentalmente los senderos de Arbor Ridge. Así, con los protagonistas principales desaparecidos, y la investigación fragmentada en hipótesis, sin pruebas definitivas, el caso quedó suspendido en un estado de pausa indefinida, donde el tiempo no cerraba heridas ni ofrecía nuevas pistas. Solo acumulaba polvo sobre nombres que, pese al silencio, seguían pesando en la memoria de quienes aún no lograban olvidar. Un año después de la desaparición de Max Early, la oficina del sheriff del condado de Jackson formalizó la creación de un expediente archivado bajo el número 21164 partes, H, etiquetado como doble homicidio, con desaparición asociada. Un documento de 4.812 páginas, que reunía informes periciales, registros de búsqueda, declaraciones voluntarias y notas internas, y que pasaba a formar parte de los casos sin resolución judicial, sin imputados activos y sin fecha prevista de reapertura, una categoría técnica que, más allá del término administrativo, significaba que no se esperaban nuevos avances a corto plazo, aunque el archivo seguía disponible para revisión. Si surgían elementos extraordinarios, a lo largo de los meses siguientes, distintas publicaciones locales y nacionales retomaron la historia de forma fragmentaria, alimentando interpretaciones contradictorias que iban desde un conflicto doméstico no detectado hasta teorías más difusas sobre aislamiento mental extremo, redes de evasión o incluso intervenciones institucionales encubiertas, construyendo un relato colectivo en el que los vacíos eran ocupados por conjeturas, rumores y reconstrucciones subjetivas que, si bien no ofrecían claridad, mantenían vivo el interés público. En foros digitales especializados en desapariciones y crímenes no resueltos, comenzaron a circular hipótesis alternativas que proponían escenarios radicalmente distintos, desde la creación de una nueva identidad por parte de Steven, hasta la posibilidad de que Max hubiese elegido desaparecer deliberadamente para exponer los límites del sistema, aunque ninguna de esas versiones contaba con respaldo empírico verificable, y todas dependían de supuestos difíciles de sostener sin acceso directo a la evidencia. Para los familiares y amigos de los involucrados, sin embargo, no existía espacio para el misterio narrativo ni para el análisis simbólico, ya que el impacto real de la tragedia persistía en los gestos cotidianos, en las ausencias acumuladas, y en la imposibilidad de construir un duelo sin cuerpo, sin culpable y sin cierre. Jonathan Wills, que para entonces había obtenido su licenciatura y trabajado como asistente de investigación en la Universidad Estatal, se alejó definitivamente del caso, rechazando entrevistas y limitando sus apariciones públicas a eventos estrictamente académicos, como si hubiese decidido cortar todo vínculo con una experiencia que le impuso un peso emocional desproporcionado a su edad. Marlon Taylor, por su parte, se trasladó al litoral oeste, tras retirarse del cuerpo policial, y aunque en sus registros médicos no constaba ninguna patología diagnosticada, la recomendación de sus superiores fue clara: descanso prolongado y desvinculación total del entorno donde ocurrieron los hechos, lo que llevó a que, en sus últimas semanas de servicio, delegara sus funciones y evitara cualquier contacto con medios o con los allegados de las víctimas.
De todos los nombres registrados en el expediente, solo uno volvió a aparecer fugazmente en una revisión de rutina del Departamento de Vehículos del estado vecino, cuando un intento de inscripción irregular fue detectado con datos parcialmente coincidentes con el historial de Stephen Holmany, aunque la investigación posterior determinó que se trataba de una suplantación sin conexión real, cerrando así una de las últimas vías posibles de rastreo. La historia, con todos sus fragmentos inconexos, quedó reducida a un conjunto de documentos apilados en una estantería de acceso restringido, sin marca visible en los manuales de criminología y sin reconocimiento formal en los informes institucionales. Una ausencia que para Daiji Kement decía más que cualquier conclusión escrita. Para quienes conocieron a Liana, a Max o incluso a Steven antes del colapso, todo lo ocurrido seguía siendo una herida sin forma, una desaparición de 3 vidas, que nunca coincidieron en un mismo informe, pero que compartían un denominador común en el silencio como destino final. Gracias por ver esta historia. Explora complejos dilemas morales, el peso del pasado y las consecuencias de ocultar la verdad. Esta trama invita a reflexionar sobre el poder de la elección y la responsabilidad por nuestras acciones. El propósito de esta historia es invitar a la reflexión sobre cuestiones morales y éticas, y no justificar ni aprobar las acciones de los personajes. No apoyamos ni justificamos las acciones del protagonista, en particular, sus intentos de ocultar la verdad y evadir la responsabilidad. Por el contrario, la historia muestra cómo las malas decisiones pueden tener consecuencias devastadoras y resalta la importancia de la honestidad, la responsabilidad y el arrepentimiento. Invitamos a los espectadores a no imitar una acción destructiva o ilegal descrita en la historia en sí. Usted o alguien cercano se encuentra en una situación moral o vital difícil. No duden en buscar ayuda de profesionales o de organizaciones de apoyo. Recuerden, la verdad y la responsabilidad siempre son la mejor elección.